Bien, hermanos, les doy la bienvenida a esta tercera sesión que tiene por título El corazón del coordinador. Vamos avanzando rápidamente. Y ante todo, antes de comenzar, hermanos, les ruego que desde el lugar y desde el momento en que lo estén viendo, puedan realizar una oración. Dejan en pausa simplemente el video y, y oran a nuestro Señor. Bueno, como primer punto importante, vemos algo que en cierta manera es un recordatorio de lo que ya hemos visto anteriormente en la primera y segunda sesión, que es la integridad, la piedad y la coherencia en el servicio. Como dice aquí la diapositiva, no somos meros anunciadores o animadores. Como dice Primera de Pedro 2:9, somos real sacerdocio. Y esta es una ocupación que demanda diligencia, demanda atención para poder llevarla a cabo. Y hay como frase clave, que justamente la frase clave es como para algo que hay que tener en cuenta o que es, por así decirlo, que hay que llevarnos de esta diapositiva, que es que el culto no es una actuación, sino que es reflejo de nuestra vida diaria ante el Señor. Vale decir, el culto no es donde voy a mostrar lo mejor de mí, sino que voy a mostrar lo que soy para gloria de Dios. Pasamos a la segunda diapositiva, que tiene por título El peligro de la ofrenda impura. Y para ejemplificar bien esto, voy a utilizar la figura de Saúl, del rey Saúl. Y en ese sentido, ¿por qué ofrenda impura? Porque en un momento dado, Saúl se le dijo que él tenía que destruir a esta nación, a una determinada nación, y él decidió quedarse con lo mejor del ganado. Y más aún, Saúl decidió también, en cierta manera, perdonar, por así decir, al rey de esa nación, siendo que Dios había dicho de que no, de que había que exterminar. Entonces, Saúl finalmente eh, luego se encuentra con Samuel, Samuel acude a él, y Saúl le dice a Samuel que no, que él pensó de que era mucho mejor quedarse eh, con lo mejor del ganado para ofrecérselo de sacrificio al Señor, siendo que Dios primeramente le había solicitado otra cosa. Entonces, si leemos primera de Samuel 15, que es mi recomendación, hermanos, que lean esta escena para que puedan comprender mejor lo que yo les estoy diciendo. Saúl y Samuel están en esta dinámica de conversación. Cuando llega el punto en que Samuel dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Por tanto, hermanos, en base a este ejemplo bíblico, es peligroso realizar ofrendas que no estén acompañadas de obediencia. De pronto quizás podemos tener buenas intenciones, pero es importante obedecer a nuestro Señor.
Es importantísimo. Y bueno, implícitamente aquí se ve también de que realmente Saúl no tenía tan buenas intenciones. Él tenía un corazón codicioso. Entonces, eh, de pronto nosotros podemos hacerlas pasar como buenas intenciones y realmente no son buenas intenciones tampoco. Y como dice ahí la última frase, si hay desobediencia o injusticia, nuestras palabras en la plataforma son desagradables para el Señor. Y ahí en la imagen ilustrativa se ilustró distintos vegetales, frutas, y si se dan cuenta están en estado de descomposición. ¿Y qué es lo que quiere ilustrar esto? Justamente una ofrenda no apta. No estamos dando lo mejor, por así decirlo. Así que así pasamos, hermanos, a la segunda diapo, que es como como lo hemos hablado, el culto existencial, integridad. Y aquí quiero utilizar la figura bíblica de Zaqueo. Zaqueo, aquel publicano que, que esperaba ver a Jesús, ¿cierto? Que era despreciado, quizás con justa razón, pero vemos que Zaqueo nos muestra de forma muy vívida este culto existencial. Porque cuando se encuentra con Cristo, con la verdad, su primera reacción fue reparar la injusticia que él había cometido hasta ese punto. Porque Lucas 19:8 registra: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, él quería restituir toda su injusticia. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué coloco este ejemplo aquí? Porque es necesario que como coordinadores practiquemos la justicia. Es necesario apartarnos de la injusticia, entendiendo que como coordinadores estamos ofreciendo un servicio especial al Señor, pero no porque nosotros seamos especiales, sino porque estamos en ese momento siendo ejemplo y modelo para otros. Muy bueno, no solamente en ese momento, sino de constante. Entonces, hermanos, debemos ver cómo andamos. Debemos autoexaminarnos. Esa es la invitación. Porque si nos autoexaminamos y vemos que hemos obrado con injusticia, el culto existencial y la integridad para con nuestro Señor nos invita a comportarnos de forma justa. Y aquí tenemos como ejemplo, como hemos visto, a Zaqueo. ¿Cuál sigue siendo mi invitación, hermanos? Lean Lucas 19 y compruébenlo por ustedes mismos. Como dice ahí, mi ofrenda ante el Señor debe ir acompañada de una reflexión sobre nuestra justicia en el caminar diario. Y recuerdo la escena que ya se mencionó en la sesión 2, que es cuando eh, se dice, el Señor Jesucristo dice de que es necesario que si tú presentas tu ofrenda, pero estás peleado con tu hermano, te vayas a reconciliar primero con tu hermano y luego vuelvas y presentes tu ofrenda al Señor. O sea, es necesario reparar nuestras injusticias. Ahí vemos otra escena bíblica que lo fundamenta. Pasamos, hermanos, a la tercera diapositiva, que es el temor del Señor. Y aquí tenemos como figura bíblica a Isaías.
Al igual que la vez anterior, les invito a leer Isaías capítulo 6. Y aquí Isaías, ante la santidad de nuestro Dios, él no se fijó en sí mismo para ver lo bueno de él, por así decir, y lo que quizás le ameritaba a él el poder ver a Dios. Ah, yo estoy viendo al Señor porque yo he sido el único justo en una sociedad injusta. Yo he sido el único más bueno en una sociedad impía, por ejemplo. Entonces, por eso el Señor me está permitiendo y dando el honor de verle. No, la santidad del Señor en Isaías no lo hizo centrar en lo, entre paréntesis, bueno que pudiese tener él, sino todo lo contrario, en su impureza. Isaías dice, ay ay de mí, cuando vea al Señor, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Eso dice el versículo 5. Entonces, hermanos, cuando nos presentemos ante nuestro Dios, y que en cierta forma, hermanos, siempre estamos frente a nuestro Dios, siempre, no hay lugar en este mundo, ni visible ni invisible, donde nos podamos ocultar de nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, la santidad de nuestro Dios tiene que producir, al igual que como lo mencioné en la diapositiva anterior, una autoexaminación con respecto a nuestra condición y lo que el Señor es. Y ese temor no como miedo, que ya lo sabemos, justamente nos hace receptivos a su guía. El Señor nos ha dado, hermanos, todo, por así decir, todas las herramientas para presentarnos a Él de la forma que Él quiere. Y ese es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa purificación precede al ministerio público. Porque de la misma forma, solo después de eso, Isaías pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Por lo tanto, hermanos, es necesario consagrarnos constantemente a nuestro Dios de forma privada. Podemos hacerlo de forma pública, de forma congregacional, unidos, sí, también se puede. Pero hermanos, tiene mucho más valor cuando lo hacemos a solas con nuestro Señor. Porque sería fácil frente a todos quizás decirle a la persona que amas que le amas, te amo, y todos se vuelven locos y felicitan y no sé, y luego de forma privada en verdad nunca demostrar ese amor. Sería sencillo, pero sabemos que Dios nos invita a otra cosa, a tener una relación íntima con Él, así como Cristo la tuvo con Él, que se apartaba aún de madrugada cuando sus discípulos dormían y oraba a su Padre. Entonces, de la misma forma, hermanos, estamos llamados a eso. Así pasamos, hermanos, a la siguiente diapositiva. Todo lo que estamos viendo hasta ahora, hermanos, que es el peligro de la ofrenda impura, la integridad y el culto existencial y el temor del Señor, lo estamos viendo porque son cosas que debemos de tener en cuenta de cara a ejercer una coordinación de culto. Por eso las estamos viendo, hermanos.
Y bueno, no solamente para ejercer una coordinación, sino realmente para, como cristianos, nos sirven de forma integral. Pasamos a la siguiente, hermanos, y es la humildad y la sujeción. Y aquí tenemos como figura bíblica a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermanos, realmente producía admiración entre sus conciudadanos. O sea, en cierta manera él tenía el carisma como para haber querido pretender ser el centro. Pero Juan el Bautista, y por eso lo coloco como figura de este enunciado, entendía su rol. Lo entendía a la perfección, hermanos. Porque cuando se presenta aquel que es la sustancia del mensaje, aquel que es el tesoro, aquel que es el todo, él dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Por lo tanto, hermanos, vemos que hay una sumisión, y no obligatoria, sino una sumisión voluntaria frente al que es el Señor de señores. Por lo tanto, hermanos, la invitación aquí es no buscar nuestra propia gloria, no buscar sobresalir, sino reconocer que somos simples administradores de lo que el Señor nos ha dado. Nuestro servicio consiste en administrar, no en poseer. No somos dueños del tesoro, ni buscamos nuestra propia gloria. El sabio vive en sumisión voluntaria a Dios y a sus autoridades. Por lo tanto, hermanos, en el rol de coordinación es necesario estar sujeto y ser humilde. Yo no estoy ahí porque tenga la mejor pinta, porque quizás tengo el mejor traje. No, hermanos. Al igual que en esa experiencia en Primera de Samuel, si no me equivoco, capítulo 16, cuando se escoge a David por rey, incluso Samuel se fijaba en las características físicas, el más alto, el más fortachón, pero Dios le dice a Samuel, yo no me fijo en lo que se fija el hombre, yo me fijo en el corazón. Y así también es aquí, hermanos. Aquel que exalta a Dios sobre todo y se desprende de sí mismo. Así como Cristo dice, aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y siga. Tome su sentencia de muerte, abandone su manera de vivir y siga. Así, hermanos, hemos terminado esta parte que, como bien decía, es el corazón del coordinador. Vale decir, hermanos, ustedes que están coordinando los cultos o que eventualmente podrían llegar a coordinar un culto, deben reflexionar sobre todas estas cosas en su vida. Ahí se presentó con ejemplos bíblicos y es necesario. Ahora, hermanos, vamos a pasar a una parte más práctica que la tengo aquí. Y es la siguiente. Este es un taller de diseño. Vale decir, esto es como más o menos tendría que organizarse un culto.
Entonces, en este taller de diseño, hermanos, nosotros tenemos como objetivo que el pueblo, vale decir que la congregación, entienda la lectura, entienda cuál es el enfoque de este culto dominical. Y esto está inspirado en Nehemías 8, por si acaso. Y justamente en esa escena es cuando el pueblo no tenía, por así decir, ese conocimiento o enseñanza de los textos sagrados, y es cuando justamente Nehemías se plantea esta labor, explicar las enseñanzas del Señor. Entonces, obviamente hay una diferencia entre ese contexto y el nuestro, pero lo que quiero rescatar y cómo lo quiero apuntar, bueno, no es porque yo lo quiera, sino porque es el ideal, es de la siguiente manera. Como dice aquí, pasos para una pauta coherente. Bien, en nuestro llamado a la adoración, en la sesión, en las sesiones anteriores, vimos de que era recomendable comenzar un culto, por ejemplo, exaltando a nuestro Señor, por medio de un salmo, por ejemplo, pero eso no tiene que ser simplemente al azar. Hay momentos en que, bueno, nunca va a ser al azar, porque siempre vamos a estar exaltando a nuestro Dios. Pero ¿cuál es la idea de esta coherencia de la que se está mencionando aquí? Es de que siempre va a haber un tema, hermanos, un tema de predicación. Aquí se mencionan tres ejemplos, y ese es la soberanía, la gracia y el arrepentimiento. Entonces, un ejemplo, si nos encontramos en un culto en que la predicación va a tratar de la soberanía del Señor, y por ejemplo, em, estoy por si acaso improvisando en este punto, por eso me detengo un poco más a pensar, y esta soberanía de Dios se va a plantear o a plasmar por medio de las plagas. Cómo Dios rescata al pueblo de Israel por medio de las plagas. Bien, y se resalta la soberanía de Dios. ¿A qué apunta esta pauta coherente y este llamado a la adoración? De que si el tema es la soberanía de Dios, el llamado aquí tiene que ser justamente a contemplar esa soberanía. Algo que me empape, que me comience a empapar desde el principio en la soberanía de Dios. Y esto, como digo, puede ser un salmo, puede ser una lectura sapiencial o puede ser vivencial. Porque, por ejemplo, ¿en qué otra escena podemos plasmar la soberanía de Dios? ¿En qué otra vivencia? Puede ser en la creación. Génesis 1. Quizás no vamos a leer completamente ese pasaje de Génesis 1, pero si leemos ese pasaje vivencial, estamos recordando una escena donde se vio claramente la soberanía de Dios.
Por lo tanto, aquí nosotros, al dar lectura a eso, podemos dar una pequeña reseña, por así decir, y rescatar justamente lo pertinente para el tema, que vendría siendo la soberanía. Lo digo porque, por ejemplo, en el tema de la creación se pueden rescatar varias cosas más. Puede ser el orden, puede ser el tema final, del descanso, etcétera, etcétera. Pero para lo pertinente, rescatamos la soberanía. Pero es importante considerar, hermanos, que nuestra labor es de coordinación. Por lo tanto, esto no es una predicación, simplemente es una ejemplificación, por así decir, de cómo, en razón del tema que vendría siendo la soberanía, Dios actúa a través de la historia. Y así vamos caminando a través del culto. Por ejemplo, aquí está la soberanía, aquí está la gracia, como se presenta también, y también está el arrepentimiento. Entonces la pregunta aquí, dependiendo del tema en cuestión, ¿qué vivencia bíblica resalta la soberanía de Dios? Por ejemplo, ¿qué vivencia bíblica resalta el arrepentimiento? ¿O qué vivencia bíblica resalta la gracia? Así como ejemplo, para el arrepentimiento puede ser el ladrón crucificado al lado de Jesús. Y así también para la gracia puede ser la parábola del hijo pródigo. Entonces, justamente dar lectura y reseñar estas vivencias bíblicas puede nutrir y llevar a un entendimiento mejor con respecto a cómo se va a tratar la predicación o de lo que va a tratar la predicación. Entonces, ahora pasando a lo práctico. Bueno, aquí se mencionan dos puntos más, que esto obviamente, hermanos, tiene que ir en conversación con el predicador, ya sea el pastor, ya sea otro hermano. Por lo tanto, conexión activa. Debemos comunicarnos con el predicador para que todo apunte a la misma dirección. En ese sentido, si yo planteo esto, ya por ejemplo, solamente va a ser un pasaje o un salmo, que apunte de alguna manera al tema que va a tratar el predicador, yo se lo comunico. Y de otra manera, yo tampoco tengo cómo saber eh, de qué va a tratar el tema de predicación si no hablo con el predicador. Entonces tampoco puedo preparar de esta forma esta pauta si no lo sé. Entonces es necesario una comunicación activa. Y en ese sentido, si yo preparo este llamado a la oración de una forma vivencial bíblica para resaltar el tema del predicador, también lo ideal, hermanos, es que se lo mencionemos. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, si el tema es soberanía y él lo va a abordar de la forma eh, que mencionamos, las 10 plagas de Egipto, cómo Dios se manifiesta con poder en ese contexto histórico, yo le digo ya, yo voy a resaltar la soberanía también, vamos a ir poco a poco a lo largo del culto y voy a leer parte de Génesis 1, la creación, donde también se vivencia la soberanía de Dios. Entonces yo le comento eso a él y así nos vamos. En el tercer punto está también la alabanza, himnos o cánticos que refuercen la verdad bíblica del tema a tratar y que no se enfoque tanto en los sentimientos. Puede también, en cierta manera, de pronto, obviamente todo tiene sentimiento. ¿Puede también tener sentimientos? Sí, lo puede tener también. Pero es de sabido, hermanos, que la adoración que más efectiva, por así decir, es la que justamente exalta a nuestro Señor por quién es Él. Luego también está por lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
pero en segundo lugar. Entonces, eso es necesario. Bien, entonces aquí, hermanos, está esta tarea práctica. Esto obviamente, bueno, si alguno quizás al ver esto me lo quiere enviar y decir, hermano, mire, este es mi ejemplo, ¿qué opina de cómo lo he hecho? Hermano, encantado de verlo. Pero no es necesario. Pero si quiere hacerlo, yo feliz. Es lo ideal. En el sentido de compartirlo. Pero lo que se le está pidiendo aquí, hermanos, es que usted de forma personal haga esto. Diseñe una pauta de culto donde cada elemento apunte a una misma dirección teológica. Que sea como una escalera de ir creciendo. En ese sentido, las lecturas, las oraciones, los cantos, estén unidos a la dirección teológica, o sea, a la dirección del tema a tratar. Por lo tanto, veamos las instrucciones. Elección del eje temático. Seleccione uno de los siguientes temas para el diseño del culto. Los mismos que están arriba. La soberanía de Dios, el arrepentimiento, la gracia del Señor. Luego de escogido alguno de estos temas, nos estamos dando por aludido como si este fuese el tema a tratar en la predicación. Hacemos en este paso B la construcción del llamado a la adoración. En lugar de simplemente dar la bienvenida, hermanos, de forma seca, el llamado es a redactar un llamado inicial utilizando una vivencia bíblica. ¿Por qué estoy pidiendo que sea una vivencia bíblica? Porque, en cierta manera, buscar un pasaje que por sí solo exalte, por ejemplo, la soberanía, el arrepentimiento, la gracia del Señor, es un poco más fácil, entre comillas. Entonces, la invitación es a que sea una vivencia bíblica. Identifiquen una vivencia bíblica con respecto al tema escogido por ustedes mismos, que ejemplifique cómo Dios actúa en la historia con respecto a lo que hemos escogido. Nota importante, no es una predicación, es una reseña breve que prepara el entendimiento para lo que vendrá después, para lo que se irá desarrollando a lo largo del culto. Es como para ir nutriendo y dirigiendo el entendimiento de nuestros hermanos que están en el culto en ese momento. Ese es el B. Casi lo corro. Luego pasamos al C, que vendría siendo la selección de alabanzas, el filtro. Miren, actualmente, en la mayoría de las ocasiones, los encargados de escoger las alabanzas o los cánticos es el grupo de música. Y muchas veces quizás es lo ideal, porque el grupo de música de pronto está más familiarizado con ciertas alabanzas, con ciertos himnos, y de pronto tienen como más, están más despiertos en ese sentido. Pero bueno, para el ejercicio también es necesario de que ustedes lo vean. La selección de alabanzas. ¿Cuál es mi filtro? Escojan dos himnos o cánticos, un himno o un cántico, que refuerce la verdad bíblica del tema y que no apelen solamente al sentimiento. ¿Cuál es el llamado a estudiar el himno o el cántico? Para que yo realmente vea que en ese himno o en ese cántico esté presente el tema a tratar. Por ejemplo, la soberanía de Dios. Luego,
Siguiente paso, oraciones y testimonios coherentes. Redacten el propósito de la oración de confesión o de gratitud de modo que conecte con el tema. Quizás ahí no se entiende tan bien. Veamos el ejemplo. Si el tema, por ejemplo, es la gracia, la oración inicial puede enfocarse específicamente en la verdad de que somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Vale decir, esa oración inicial se enfoca en un aspecto de la gracia y que está presente en nuestras vidas, como lo es, somos salvos del pecado, somos hijos de Dios. Por lo tanto, estamos apelando a la gracia, que es el tema, sí, y además es una oración de alabanza, una oración de gratitud. Por lo tanto, esa es la primera oración, la oración inicial. La siguiente oración puede enfocarse en cómo esa gracia nos sustenta y atiende con nuestras necesidades individuales. Por ejemplo, podríamos decir que quizás esta parte, no sé, podríamos relacionarla con el periodo de peticiones. Y quizás en este tema de gracia, como lo estamos viendo, podemos, para, no sé, para que se entienda mucho mejor, cómo esa gracia nos sustenta y nos atiende, cuando se menciona de que si los pajaritos no siembran ni cosechan, el Señor aún así los alimenta. Por lo tanto, aquella gracia que se presenta de esa forma con los animales, por ejemplo, también atiende nuestras necesidades individuales, como seres humanos, como hijos de Dios. Por lo tanto, esa oración sigue, hermanos, estando dentro del tema, que es la gracia. Y por lo tanto, perdón, por último podemos pasar a esa gracia, cómo nos ha sostenido a lo largo de los años a nuestra congregación, cómo esa gracia nos ha sostenido a nuestra congregación con el paso de los años. También otra oración que se mantiene en el tema, que es la gracia, y que sigue siendo una oración de alabanza. Por lo tanto, hermanos, en este paso de, lo necesario aquí es redactar el propósito de la oración. Si en mi pauta, por ejemplo, voy desarrollando que al principio va a haber una oración inicial, que esa oración tenga un enfoque, que la siguiente oración, por ejemplo, si se finaliza, no sé, en el periodo de alabanzas, que tenga un enfoque, etcétera, que todo tenga un enfoque para darle gloria a nuestro Señor, con un orden y con coherencia. Esa es la tarea práctica, hermanos, que les invito a tener de forma personal. Bien, ahora pasamos a la parte, la parte E, que esto ya no es práctico, sí, pero que no es como que vaya en el papel, por así decir. Y es la evaluación personal, vale decir, mi corazón. Número 1, sobre integridad. ¿Existe alguna situación de injusticia o falta de caridad en mi vida diaria, trabajo, hogar, comunidad, que esté convirtiendo mi servicio de coordinación en una ofrenda impura? Esto se relaciona directamente con lo que acabamos de ver en el taller, en la presentación. He buscado reparar la injusticia, como Saqueo, antes de pretender guiar a otros en la alabanza a Dios. Y así, hermanos, estas son preguntas
que nos ayuden a examinarnos, hermanos. Son preguntas que nos van a ayudar a autoexaminarnos para preparar, o más bien para prepararnos de buena manera en el servicio a nuestro Señor. Esto yo se los voy a enviar, este documento. Y les invito a revisarla, quizás pueden imprimirlo, quizás pueden anotarlo cuando les toque coordinar para que se vayan preparando, hermanos. Y por último, hermanos, esto es muy sencillo, realmente, y es simplemente en caso de haber errores dentro de, o imprevistos más bien, dentro de la plataforma, vale decir, en el púlpito. Hermanos, nosotros de pronto no podemos controlar todo, van a haber imprevistos. Y por ejemplo, ponemos aquí dos casos que han sucedido. Como coordinadores, hermanos, sabemos que no vamos a controlar todo. Pero, así como nos invita Pablo en 1 Corintios 14:40, es necesario mantener el orden. Pero con la gracia de Cristo. O sea, no mantener el orden quizás como, no sé, como si estuviésemos en la milicia, pero es necesario mantenerlo, hermanos. Por lo tanto, por ejemplo, ahora viendo el caso 1, es un ejemplo, un error técnico. Falló el equipo de sonido o falló el data, el equipo de proyección. Suele pasar hoy en día que ya no se lleva mucho la Biblia de forma física, no se lleva el himnario, por ejemplo. Entonces quizás de pronto se dificulta, en el caso de que falle la proyección, eh, poder leer los textos, poder leer las letras, cantar, etc. Por lo tanto, hermanos, ¿es un imprevisto? Sí, lo es. Que falle el equipo de sonido, que de pronto empiece algo a chicharrear, a sonar fuerte, hay un sonido eh, eh, estruendoso, no sé, es un inconveniente, o que tal vez se le acabe justo la batería a un micrófono, lo es. Ahora bien, es necesario, hermanos, en esos momentos de imprevisto mantener la compostura y mantener el respeto. ¿Por qué? Porque obviamente si yo muestro incomodidad, que la puedo tener, o muestro desesperación, en cierta manera la congregación va a sentir lo mismo, porque la persona que está delante está sintiendo eso y lo está manifestando. Entonces, hermano, en ese sentido, la invitación es a mantener la compostura y a mantener el respeto. Si ocurriese cualquier tipo de imprevisto, hay que recordar, ante todo, en este caso número 1, que el culto es en espíritu y en verdad, y que no son solo cables o equipos. El caso 2, distracciones o intervenciones. De pronto, hermanos, podemos vivenciar intervenciones que van más allá de la regla. Y justamente estoy colocando dos casos que han ocurrido en la congregación. De pronto, hermanos que quizás no van hace mucho tiempo y se les da la oportunidad de testimonio de gratitud o de petición, y al final nos terminan contando de pronto cosas que están fuera de de la oportunidad que se está dando realmente. O sea, si se está solicitando, por ejemplo, manifestar peticiones para orar por ellas, y el hermano se levanta y habla muchas cosas y al final en ningún momento manifiesta ninguna petición, es una intervención que termina siendo de pronto distractoria.
Entonces, y lo hemos vivido, hermanos. No voy a mencionar a personas que lo han hecho, no, pero sé que se les van a venir situaciones en la cabeza, a la cabeza, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, hermanos, es necesario actuar con transparencia y con franqueza. O sea, no es necesario invalidar al hermano con respecto a lo que nos está diciendo, decirle, hermano, cállese porque lo que usted está diciendo es un puro disparate. No, no es necesario invalidarlo o hacerle sentir al hermano como que habló puras tonteras. Pero sí es necesario aclarar la necesidad de continuar con el culto respecto al orden organizado. Vale decir, hermanos, estamos en el periodo de peticiones, esto no respecta tanto a este momento. Quizás lo que usted me está mencionando respecta más a una guía pastoral, por ejemplo. Entonces es algo que usted tiene que conversar con el pastor. Es un ejemplo solamente lo que estoy mencionando. Entonces, el coordinador debe velar por la santidad y el orden, como lo vemos acá, en 1 Corintios 14:40. Pero con la misma gracia y amor que Cristo nos muestra, hermanos. Entonces aquí, hermanos, el ejercicio, no lo anoté, pero es simplemente para tener en cuenta en esta parte de resolución de conflictos, es recuerden vivencias, no desde una forma de juzgar ni nada de eso. Recuerden vivencias dentro del culto que les hayan parecido imprevistas e incómodas. Monten ese escenario en su imaginación. La pregunta es, ¿cómo actuar? ¿Qué decir? Me puedo hacer muchas preguntas mientras yo recuerdo esa vivencia. ¿Qué es lo importante? ¿Qué puedo hacer yo hoy si se presentase esa misma intervención? ¿Por qué lo digo? Porque este tipo de situaciones tienden a repetirse, por lo que este ejercicio que podemos hacer puede resultarnos muy útil. Si recordamos, por ejemplo, un hermano que se explayó en el momento de peticiones y no presentó ninguna petición, sino que dijo cualquier otra cosa, recuérdenlo. Digan, chuta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo actuar? Porque en algún momento de este año se puede presentar nuevamente esa misma situación. Entonces, ¿cómo podemos actuar? Entonces, hermanos, finalmente eso sería eh, el final de este taller de coordinadores. Por ahora, así va a terminar. Quizás en algún momento haya otro taller, quizás, no sé, recordando algunas otras cosas que quizás se dejaron de lado, eh, sin querer queriendo, simplemente porque uno es humano y hay cosas que de pronto se le van. Entonces, hermanos, mi deseo con esto es que trabajen en lo que les acabo de presentar y que el Señor los bendiga mucho. Ante todo, hermano, esta preparatoria tiene que ver acá con lo de acá. Hacerme preguntas, autoexaminarme a mí mismo, porque hay cosas que nosotros como seres humanos no vemos, pero que el Señor sí ve. Así que hermanos, me despido. Espero que estén muy bien. Muchas gracias a los que hayan dispuesto su tiempo para llegar a este punto de la presentación y a poder verla. Así que
Que el Señor les bendiga y les deseo un excelente día, tarde o noche, dependiendo de el momento en que lo vean.